Oh Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has destruido la muerte, herencia del antiguo pecado, que alcanza a toda la humanidad. Concédenos que, semejantes a Él, llevemos la imagen del hombre celestial por la acción santificadora de tu gracia. Así, como hemos llevado grabada la imagen del hombre terreno por la exigencia de la naturaleza, por tu gracia llevaremos grabada la imagen del hombre eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Celebramos hoy la liturgia del Viernes Santo. Es una liturgia especial porque no es una misa. Verán ustedes que no hay consagración y tiene distintos momentos. Hemos comenzado con este momento de la postración del sacerdote en representación de toda la Iglesia, en representación de Cristo, cabeza de la Iglesia también. Y ahora vamos a pasar a la liturgia de la palabra, donde leeremos lecturas propias de la pasión, del significado redentor de la muerte de Jesucristo, de cómo su entrega por amor nos salva y nos redime. Y culminaremos con la pasión, con la pasión del Evangelio según San Juan, una pasión en la que el Señor parece que ya ha vencido al mundo, ya está venciendo al mundo. No es una pasión como la de Lucas, Marcos o Mateo, donde se subraya el dolor de Jesucristo, su humanidad. Es una pasión donde se subraya el triunfo del amor y la gloria de la dignidad del Señor en medio de tantas circunstancias negativas como los rodeaban. Después de esta liturgia de la palabra pasaremos a las peticiones universales por todos y cada una de las circunstancias del mundo. Delante de la cruz nosotros también pedimos. Después viene la adoración de la cruz, que haremos con mucha unción desde aquí y desde casa, con la cruz que tenemos preparada aquí en la parroquia, para culminar con la participación en la Eucaristía. Aunque en esta celebración no hay consagración, ayer Jueves Santo reservamos Eucaristía para hoy, pero hoy se acaba. Y como el Señor ha muerto, en la Iglesia no hay Eucaristía hasta el domingo de resurrección. Pues vamos a escuchar con unción, con atención, la pasión del Señor, las lecturas primero del Antiguo Testamento, para que el Señor nos vaya abriendo el corazón y Él con su presencia vaya haciendo la transformación que nuestra vida necesita, para que nos llenemos de su esperanza, de su luz. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, no tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó a nosotros nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos
leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevadero al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, entregar su vida como expiación. Verá, su descendencia prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como desposo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, te digo. Tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme a la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia pura para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Siendo escuchado por su piedad filial y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y llevado a la consumación. Se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de la salvación eterna.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Que vuestros labios proclamen el Evangelio del Señor y vuestra vida sea testimonio de nuestro Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo ahí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a ellos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La cohorte y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre para el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada escondido. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado a la verdad, muestra en qué he faltado.
Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pega? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de tus discípulos? Él lo negó, diciendo: No lo soy. uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato le preguntó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barabás. El tal Barabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decía: Salve, rey de los judíos. y le daba bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley. Según esa ley, tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó:
No tendría ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucificado. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo una cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echámosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les
quebrara las piernas y que los quitara. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que había crucificado con él. Pero al llegar Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrará un hueso. Y en otro lugar, la Escritura dice: mirará al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos quedamos un momentito en silencio, acogiendo esta palabra del Evangelio de San Juan, en el que Él nos muestra a Jesús entregando su vida y siendo la luz del mundo, a través de la pasión, a través de la cruz. Mirad, la cruz de Jesús podemos acercarnos a ella de muchas maneras. Una manera es de la que se puede acercar cualquier persona, tenga fe, no tenga fe, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que proclamaba la verdad y que quería el bien de los más pobres y que se enfrentó con las autoridades de su tiempo, que lo agarraron, lo maltrataron y él, manteniéndose con mucha dignidad, murió en la cruz. Muchas personas le tenían odio a Jesucristo, por eso murió en la cruz, porque él proclamaba una verdad incómoda, una verdad que exigía la honradez personal. Y mientras más elevado era el cargo de la persona, y mientras más cercano a la religión era el cargo de la persona, más honradez y más integridad personal exigía él y todos, pero él lo decía. Era un hombre que buscaba el bien de cada persona, independientemente de sus circunstancias, y ese bien de cada persona lo ponía por encima de cualquier tradición y de cualquier ley, a pesar de las mentes bien pensantes, a pesar de los que se escandalizan de una cosa o de otra. Y eso tampoco se lo perdonaron. El Señor también ponía el bien de los más pobres como el centro de la fe. Y los leprosos, los ciegos, los cojos, los tullidos, todos los enfermos, los pobres, encontraban en él unas palabras de esperanza que a los poderosos les resultaban peligrosas y los llenaban de envidia. Llegó incluso a ir al templo, que era el lugar de más acumulación de dinero
que había en todo el oriente de la antigüedad y proclamó que el templo no podía ser un lugar de comercio, tenía que ser un lugar de oración, poniendo en peligro los capitales de muchos. Y entonces fijaros cómo simplemente en el acercamiento histórico la figura de Jesús es una figura que atrae y que la cruz no fue un azar en su vida. La muerte de Jesús no fue una muerte por enfermedad, fue una muerte por intentar cumplir lo que él veía justo, lo que él veía la voluntad de un Dios de justicia y de misericordia. Pero junto con eso nosotros podemos ir acercándonos a una contemplación creyente de la vida de Jesús, de la pasión de Jesús. Y cuando nos acercamos desde la fe a la pasión de Jesús, contemplamos cómo Él cargó sobre sí todos los pecados del mundo. Y los cargó sobre sí no simplemente porque los soportara, sino porque lo asumió, perdonando a todos, teniendo de todos misericordia y exhortando a todos a vivir con fortaleza, con fe, con esperanza. El pecado de la violencia, toda la violencia, recayó sobre él y él la acogió y perdonó a todos. El pecado de la mentira, de la hipocresía, de la calumnia, cayó sobre él y él perdonó a todos. El pecado de la lascivia, cuando en la cruz lo desnudan por completo y sin tener el más mínimo pudor exponen todo su cuerpo delante de cualquiera, él lo cargó sobre sus hombros. Y los creyentes, cuando contemplamos a Jesús, sabemos que Él carga con todo el pecado del mundo, también con nuestros pecados, que también con nuestros pecados carga, y los perdona, y nos regala su gracia y su fuerza. Por eso, cuando contemplamos la pasión, nuestra alma se va llenando desde esta contemplación creyente, por una parte de tristeza por nuestros pecados y por los pecados de las personas que nos rodean, que siguen haciendo sufrir a muchas criaturas, a otros Cristos que están sufriendo sin más remedio su injusticia, pero también se nos va llenando de una luz grande, porque contemplamos en Él al Redentor, al Salvador del mundo. Pero nos queda una mirada, que es la mirada de Dios. Hemos dicho la mirada de la historia, de las personas normales. Hemos dicho también la mirada de los creyentes, pero nos queda la mirada de Dios. Y cuando Dios mira a su Hijo entregándose en la cruz, Él dice: esta es la palabra que yo tengo que decir a toda la humanidad. Y la palabra que el Señor quiere decir a toda la humanidad es perdón. La palabra que el Señor, que Dios Padre quiere decir a toda la humanidad es misericordia. Porque Jesucristo en la cruz es la palabra de Dios. Y en Él, en Jesucristo crucificado, el Señor revela todo el amor que hay en sus entrañas de misericordia, y toda su perdón, y toda su luz, y toda su vida para nosotros. Después de esta palabra de Jesucristo en la cruz, después de esta palabra de Dios que es Jesucristo, asumiendo la pasión, la cruz y la muerte, Dios Padre ya dijo todo lo que tenía que decir. Y su palabra resuena para siempre a lo largo de todos los siglos. Y cuando nosotros vivimos alguna situación de sufrimiento como la de Jesús, o contemplamos a alguien que está sufriendo, resuena en nuestros oídos, en nuestros oídos de fe, en nuestro corazón creyente, la palabra del Padre: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Por eso los cristianos, cuando vemos a alguna persona sufrir, contemplamos a un Hijo de Dios que está siendo contemplado también por Dios mismo, para que nosotros lo acojamos y lo ayudemos y contemplemos en Él el rostro de Cristo. Como os digo, en la pasión de Jesucristo podemos contemplar nuestros propios pecados y nuestros propios sufrimientos, y los sufrimientos de toda la humanidad, sabiendo que la última palabra la tiene Dios, y será una palabra de vida plena.
En estos días que estamos confinados por esta pandemia del coronavirus, nos vienen seguramente muchas veces a la memoria las personas que tienen que morir solas en un hospital, sin la mano de su hijo, de su hija, de su esposa, de su esposo, sin la cercanía de los seres queridos. Nos vienen también a la memoria esos familiares que no pueden despedirse dignamente, religiosamente, de su padre ya mayor, que lo había entregado todo por ellos y que no pueden hacerle ni una oración en la iglesia. En esta ocasión, también todos nosotros tenemos que poner toda nuestra vida y todo nuestro sufrimiento en las manos del Señor, en las manos de Jesucristo, sabiendo que Él quiere que nosotros impulsemos la vida e impulsemos el bien y luchemos porque todos tengan vida, desde los niños pequeños, desde los niños no nacidos hasta los ancianos, que todos tengan vida. Vamos a quedarnos un poquito en silencio, pidiéndole al Señor que Él ponga su vida en nuestro corazón y así en medio de nuestro sufrimiento podemos acoger su vida y su esperanza, y en medio de los sufrimientos de los demás podremos acoger su misericordia y su compasión. Nos quedamos un poquito en silencio. Vamos ahora a proceder a hacer la oración universal. A los pies de la cruz de Cristo, como os decía antes, ponemos los sufrimientos de todas las personas. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, a la gloria de Dios. Padre Todopoderoso, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti, progrese siempre en la fe, bajo el cayado del mismo Pontífice, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Juan José y su obispo auxiliar Santiago, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna
todo el cuerpo de la Iglesia. Escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvamos con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo, nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, que se preparan para el bautismo, para la primera comunión o para la confirmación, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío. El primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad, al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédele, en medio de sus dificultades, que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres.
Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantenga, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por la pandemia del coronavirus. Que el Señor nos ayude a terminar esta pandemia. También oremos por los que han fallecido por esta pandemia, para que entren en el reino de Dios y vean el rostro glorioso de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti nuestra súplica de quienes te invocan en su tribulación. Aleja las enfermedades, destierra el hambre, abre las prisiones injustas, rompe las cadenas, concédenos la seguridad, para que en todo momento sintamos en nuestras adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llega un momento también muy importante en esta celebración del Viernes Santo, que es la adoración de la cruz. Con humildad, con sencillez, vamos a postrarnos delante de la cruz de Cristo, reconociendo primero, como siempre hacemos delante de la cruz, sobrecogiéndonos por el sufrimiento de un hombre inocente. Cada vez que vemos sufrir hasta el extremo a alguien, se nos encoge el corazón. Y cuando contemplamos la cruz de Cristo, contemplamos a todas las personas que sufren, sabiendo que en Él, que en aquel hombre, que en Jesucristo, Dios nos salva a todos y para todos tiene su palabra de esperanza y de misericordia. Mirad, mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz en el que estuvo clavada la salvación del mundo. Nos quedamos un par de minutos contemplando la cruz y adorando.
diáconos y nuestros acólitos van a traer la reserva que tenemos de Jesús en el monumento, para que en este día de jueves de Viernes Santo nos acompañe también ese anuncio de la resurrección de Cristo que es la Eucaristía. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu Hijo no sea para nosotros motivo de juicio y de condenación, sino que por su piedad nos aproveche para la defensa del alma y del cuerpo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación de este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos inclinamos para recibir la bendición. Descienda, Señor, tu bendición abundante sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, reciba el consuelo, crezca su fe y se afiance en él la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.